Imposible pensar en América Latina, su pasado y su presente, pero tampoco su futuro, sin considerar a sus pueblos indígenas. Su presencia es cada vez más visible políticamente, su aporte histórico y actual a las culturas propias de los países de América Latina es innegable. Inútil plantearnos mejorar la equidad educativa sin reconocer que está necesariamente pasando por una atención educativa relevante y de calidad para niños, jóvenes y adultos de estos pueblos. En América Latina existen alrededor de 40 millones de indígenas, el 10% de su población total pertenecientes a más de 600 pueblos indígenas, hablantes de sendas lenguas con cosmovisiones distintas, observantes de formas propias de organización social. Esta diversidad constituye una enorme riqueza. Sin embargo, por razones históricas, estos pueblos han estado sometidos por siglos a fenómenos de dominación, explotación, segregación, discriminación e incluso genocidio. Sin excepción de nuestros países, 3/4 partes de los indígenas de América Latina son pobres. A pesar de que en 1994 fue decretado el Año de los Pueblos Indígenas por la ONU a nivel mundial, una década después de su inicio no se registraba progreso en cuanto a la reducción de la pobreza. Las localidades donde viven los indígenas han sido las últimas en ser electrificadas, en contar con redes de agua potable, en contar con carreteras cerca de las comunidades, en gozar del acceso a servicios públicos de salud y en tener escuelas. Muchas de estas localidades todavía no cuentan con ninguno o con algunos de estos servicios. La falta de condiciones que aseguren la sobrevivencia en las zonas de origen han orillado a la inmensa migración de muchos indígenas a zonas de agricultura comercial, como jornaleros agrícolas, migrantes, a veces pendulares, a veces golondrinos o bien zonas urbanas. Alrededor del 40% de la población indígena de América Latina reside en las ciudades. La situación educativa de los indígenas ha sufrido también como consecuencia de siglos de dominación. En América Latina, sin excepción, los pueblos indígenas son los que más acusan a los indicadores más bajos de desarrollo educativo, los que menos acceso tienen a la escuela y los que con mayores dificultades transitan y permanecen en ellas cuando acceden. Los que con mayores problemas continúan a niveles superiores y los que menos aprenden. Y lo más grave de todo esto es que son aquellos quienes menos les sirve la escuela para su vida actual y futura. El indicador más elocuente de la inequidad educativa, porque habla de la historia reciente de la forma en que se ha distribuido la educación entre población indígena y no indígena, es la tasa de analfabetismo. El analfabetismo indígena en todos los países es superior al analfabetismo no indígena. En casos extremos como Paraguay y Panamá es 9 y 6 veces más respectivamente, en México más de 4. La educación de los pueblos indígenas en comunidades de origen. En México, una parte importante de los niños indígenas rurales asisten a escuelas denominadas interculturales bilingües, por lo que es posible comparar la educación que reciben estos con la de los niños que asisten a escuelas normales. Los docentes de las escuelas interculturales bilingües son indígenas. Estos docentes son contratados con la educación media concluida y hasta hace unos años con una educación media básica. Después de un curso de inducción de 3 meses, son enviados a laborar frente a un grupo. En nuestro país, el 66% de las escuelas multigrado son indígenas y 1 de cada 4 unitarias. Los niños indígenas asisten menos a la escuela que los no indígenas, reprueban y desertan más, aprenden menos en la escuela y el rendimiento escolar siempre se encuentra por debajo. Los niños indígenas que asisten a primarias generales rurales tienen mejores resultados en las pruebas que los niños que asisten a escuelas interculturales. Y esto no se debe a las diferencias de la economía, sino en la calidad que tienen sus docentes. Como resultado del fenómeno migratorio claramente agravado por el caso de la población indígena durante la segunda mitad del siglo pasado, un porcentaje ya muy importante de los indígenas mexicanos son indígenas urbanos. Entre ellos, sin embargo, mantienen lazos estrechos
así como con sus comunidades de origen. Los vínculos de paisanaje ayudan a preservar los núcleos duros de su cultura, el uso de la lengua, así como formas de estructuración de la vida socio-religiosa, celebración de festividades y la comida, que siguen dando sentido a su vida colectiva en un contexto ajeno y hostil. Un sitio obligado de llegada de los indígenas que arriban a la ciudad, al menos de la población en edad escolar, es la escuela. Además de que enviar a los hijos en edad escolar a la escuela es una obligación constitucional de los padres de familia. La escuela es valorada por la población indígena en general, y más aún por la migrante, porque representa la puerta de entrada a la sociedad de destino en la que han decidido continuar su vida. Los niños indígenas de 5 a 9 años de edad tienen 3 veces más probabilidades de quedar fuera de la escuela que sus padres no hablantes de lengua indígenas. En el grupo 10 a 14, esta probabilidad es 5.5 veces mayor para los niños hablantes que para los no hablantes. Los alumnos indígenas que asisten a la escuela enfrentan una serie de problemas. Una primera es que no son identificados como tales. Los maestros de educación básica fueron educados en el paradigma de la homogeneidad, y cualquier diversidad importante en el aula es vista por ellos como un problema, pues no están preparados para enfrentarla. Las más de las veces hacen caso omiso de su existencia. En otras muchas ocasiones, los niños indígenas son considerados alumnos con necesidades educativas especiales. Muchos niños pequeños, al llegar a la escuela, por primera vez, son monolingües en su propia lengua. Otros mayores prefieren no comunicarse, pues aunque hablen español, no lo dominan, y hablarlo delataría su origen, y ello traería consigo actitudes denigratorias a su persona, e incluso discriminación, a la cual, como todo ser humano, se resisten. Al no poderse, o al no querer comunicarse, estos alumnos, los maestros consideran que son sordos o que tienen alguna deficiencia mental, y los envían a los servicios de educación especial. Un rasgo peculiar en nuestro país es el racismo del no indígena latinoamericano, que desprecia al indígena, lo considera inferior, no cree que se merezca más que migajas, asocia su pobreza económica con una falsa pobreza cultural y atribuye su pobreza económica a su supuesta pobreza cultural. La única salvación para el indígena, desde esta perspectiva, es dejar de serlo, si no racialmente, al menos culturalmente. Abandonar su cultura, olvidar su lengua, dominar el español y acceder a los mecanismos de movilidad social abiertos a la población no indígena. Para los alumnos que han tenido poco contacto con el español, la enseñanza se vuelve intangible y el aprendizaje se obstaculiza, por no hablar del efecto del desplazamiento lingüístico que estas prácticas suponen. De esta manera, se castiga a los indígenas por ser víctimas de un sistema educativo desigual, en calidad y poco pertinente cultural y lingüísticamente hablando. No cabe duda que hemos equivocado la política educativa con nuestra población indígena. Hemos insistido en un modelo homogenizador que persigue abrir la escuela a los culturalmente diferentes, para que abandonen dicha diferencia y abracen la cultura mestiza. Pero lo hemos hecho con pobreza. Hemos ofrecido una educación homogenizadora de segunda calidad a la población indígena. El modelo ha sido exitoso porque, en efecto, ha tenido un impacto homogeneizador importante, pero también ha sido diferenciador y, por lo mismo, injusto. De manera muy importante, habría que invertir en la formación docente de calidad para atender a la diversidad, además de especializar a ciertos maestros en la enseñanza de la lengua y la cultura. La erradicación paulatina del trabajo infantil. Este es el verdadero enemigo de la educación de este grupo, y la única solución verdadera a la problemática descrita es su eliminación. Es indispensable invertir en la formación inicial y continua de docentes, dando especial importancia a su formación en la educación inclusiva con enfoque intercultural. Estos docentes
tienen que ser adecuadamente reconocidos y consecuentemente remunerados. No faltan soluciones. Lo que se requiere es movilizar la voluntad política para aplicarlas. La educación intercultural debe ser para todos los mexicanos, por lo que todos los docentes deben estar formados en este enfoque. Ello permitirá a los docentes atender a la diversidad de todo tipo, pero especialmente la cultural. Y al sistema educativo, la lingüística, en toda escuela, incluyendo aquellos que no se encuentran en lugares de origen de las poblaciones indígenas. La educación intercultural, para todos, es una educación contra el racismo y para la convivencia.